La verdad que es conmovedor ver a nuestros hermanos hablando de la oración. Y, y todo lo que hemos hecho hasta ahora en esta mañana, no sé a ustedes, pero a mí me ha ido tocando el corazón. Hemos empezado cantando, bueno es alabarte, Señor. Sí, porque al final, y como hemos escuchado que nos decían aquí algunos que compartían, todo se trata de la voluntad de Dios, que su voluntad sea hecha. Entonces, esta reunión, todo lo que hacemos, nuestras vidas, todo entra dentro de un propósito que nos supera, no es nuestro propósito en la vida. Se trata del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dice que el misterio es reunir a todas las cosas en Cristo. Y nos da dos metáforas. Nos habla de construir un edificio con piedras vivas, que somos nosotros, un edificio para que habite Dios ahí. Y también nos da la imagen de un cuerpo que sirve para albergar una vida, que es la vida de Cristo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Así que es que todo va en una sola dirección, que es el cumplimiento de su propósito. Y la historia en general, el periodo que estamos viviendo ahora, bueno, el siglo pasado, todo lo que sabemos, todo lo que está escrito en la Biblia, todo es la historia de Dios. Y Él siempre ha estado interviniendo en distintos puntos y haciendo cosas, moviendo, quitando, poniendo reyes y todo, para que todo vaya convergiendo en su propósito final, reunir todas las cosas en Cristo. Por Él fueron hechas todas las cosas y en Él subsistimos. Él es el que mantiene unido todo. Él es el que mantiene unido nuestro propio cuerpo, que es se trata de células, de átomos. ¿Por qué está todo junto? ¿Por qué no se va todo y explota todo? Pues porque Él nos mantiene aquí. Entonces, la historia pertenece a Dios. Y retomando lo que escuchamos el domingo pasado, cuando Dani nos hablaba de sintonizar con el corazón de Dios, aquí viene la cuestión. ¿Cómo podemos hacer para entrar en sintonía con Él? ¿Cómo podemos hacer para ver lo que Dios ve? No mirar solo en este plano, sino tener una perspectiva que es desde arriba y que supera allá de donde está el sol, pues más allá. ¿Cómo vivir una vida con propósito, en el propósito de Dios? Que es la manera en que dejaremos un legado que perdure. Pues la oración, lo que hemos estado hablando todo este tiempo. La oración es clave en esto que estamos hablando, porque tiene que ver directamente con nuestra relación con Dios. Si no tenemos una vida de oración comprometida, si no nos vemos en la tesitura esta de que estamos orando y relacionándonos con Dios, no estamos realmente comprometidos en tener una relación con Dios. Si no tenemos una vida de oración comprometida, no estamos realmente comprometidos en tener una relación con Dios. La palabra oración en el original que vemos aquí en estas historias de Primera de Samuel, la palabra original en el hebreo es tefilá. Incluye un verbo, palal, que significa juzgar, investigar. Es cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos juzgamos, vemos lo que hay en nuestro interior y nos ubicamos enfrente de Dios, que es nuestro creador. Porque la oración nos pone las cosas en su lugar. La oración es un tema, nosotros nos relacionamos con Dios a través de nuestra mente y es una manera de enfocar nuestra mente, así traerla de donde está y enfocarnos en quién somos, dónde estamos y quién es Dios. Todo esto para cumplir su propósito, porque Él quiere que el hombre le obedezca plenamente y sin embargo le dio libre albedrío. Un hombre no es como un libro que ponemos en una estantería y ahí se queda, una silla aquí en este salón que podemos mover a nuestro antojo. Nosotros tenemos libre albedrío y lo que Él desea, lo que Dios desea es que el hombre ejerza esa libertad que tiene para decidirse a obedecerlo.
¿Y cómo sabemos cuál es su voluntad? Pues teniendo una relación con Él. Depende esto de nuestra relación con Él. Y acá tenemos un ejemplo en el libro de Primera Samuel, capítulo 17. Es una historia archiconocida, no solamente por los cristianos, sino que en el mundo secular en general. Cualquiera oyó hablar de la historia de David contra Goliat. Si, por ejemplo, un pequeño emprendedor que está fabricando algo y que intenta entrar en el mercado y se ve las multinacionales ahí, ¿no? Es una figura así que muestra claramente, cualquiera que hable de David contra Goliat se da cuenta de que enseguida que hay una injusticia o hay una desigualdad. Entonces, aparece David en esta historia. No vamos a leer todo, pero vamos a ir saltando de versículos así para dar un pantallazo general y situarnos un poquito. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Efes Damim, o sea, están en guerra. Hay un ejército en un monte, otro ejército el de Israel en el otro monte. El lugar se llama Efes Damim, que quiere decir cero sangre. Ahí va a haber una batalla, va a haber una guerra. Sin embargo, no va a haber derramamiento de sangre del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios actúa como Él quiere y Él puede hacer lo que Él quiere. Entonces, estos detalles están ahí escritos, pero esto es para que entendamos que la Biblia es un libro maravilloso y que no se agota y es revelador. Entonces vemos que están los dos ejércitos, uno enfrente del otro. En la costumbre en la antigüedad se hacía mucho esto, no es que iban directamente ejército contra ejército, sino que mandaban a un representante. El ejército de Israel contaba con un representante. A ver, Saúl, cuando lo ungió Samuel, ¿qué dice de Saúl, de su aspecto? Dice que era de hermoso parecer y que de hombros para arriba era el más alto de todo Israel. Que era de hermoso parecer y que de hombros para arriba era el más alto de todo Israel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues lo que siempre pasa en la historia de Dios, que siempre el enemigo tiene a alguien más alto o más poderoso. Hemos hablado de que estamos edificando un edificio de piedras vivas. Estamos edificando por un lado y estamos con la espada del otro lado, como estaban en la época de Nehemías. Estamos edificando, pero también estamos peleando. Y esto se ve claramente en esta historia. Entonces, sale el gigante Goliat, que tenía unos 3 metros de altura. Llevaba 60 kilos más o menos de armadura y aparte era experto en la batalla. Él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Cómo está dejando acá a Goliat, a Saúl y a todos como unos cobardes? Los está exponiendo. Dice el versículo 10 que Goliat decía: hoy he desafiado al campamento de Israel. En el original esta palabra es más fuerte, es deshonrado, es pisoteado, dejado en vergüenza al ejército de Israel, al pueblo de Israel, pero también al Dios de Israel. Aparecía así Goliat, con esta actitud. Y entonces, dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El versículo siguiente aparece nuestro personaje. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Un repasito rápido de la situación de David. David era el octavo hijo, era el pequeño. Cuando Samuel fue a ungir como rey a uno de la familia de Isaí, que era su padre, llamaron a todos menos a David, no contaban con David. David, ¿qué estaba haciendo? Estaba cuidando las ovejas de su padre. Mientras vamos repasando esta historia, quiero resaltar algunos aspectos del carácter de David y por qué, y que prestemos atención de por qué David era así como era.
Él era el más pequeño. En esta historia habrá tenido, calculo que unos 17, 18 años, porque sus hermanos sí que estaban en la guerra, sus tres hermanos mayores, tres de los mayores estaban ahí en la guerra, tenían que tener de 20 años para arriba, eran los más 20 los que iban. Y sí, y, y David, bueno, era el pequeño, el que nadie le hacía caso. ¿De qué les suena que era hijo de uno que era de un efrateo de Belén de Judá? ¿Les suena Belén Efrata? Es el sitio de donde viene Jesús también. Esto es importante porque David, como toda la historia es de Dios y como toda la Biblia se trata de él y la llave para entender toda la Biblia es Jesús. Esto es importante tener en cuenta porque David era como una figura de Jesús, representaba a él. Entonces, el primer rasgo que vemos es que David era humilde. En el capítulo anterior vemos que él ya había sido ungido rey. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Estaba cuidando a las ovejas, pero dice que David había ido y había vuelto. ¿De dónde había ido y vuelto? Pues de Saúl, porque cuando a Saúl le entraba el espíritu malo ese, el que le aliviaba con el arpa, porque aparte era un músico excelente, era David. Entonces, iba y venía, se iba del palacio a cuidar las ovejas, que era lo que nadie quería hacer. Por eso le mandaron esa tarea al último, al más pequeño. Y David pasaba muchas horas ahí con las ovejas. Las ovejas son unos animales, tengo entendido que son bastante tontos y hay que cuidarlas mucho y se pierden y bueno, y todas esas cosas que los pastores saben. Entonces vemos que David es humilde. Eh, Había ido y venido, ¿por qué? Porque su padre le mandó una tarea. Dice, dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa, no sé qué, que coja ahí pan, queso, no sé qué, que vaya a ver a sus hermanos al campo de batalla. Y que de paso le traiga noticias de si estaban vivos y de cómo iba todo. Entonces aquí tenemos a una persona, David, que es tenida en poco, que es humilde porque siendo rey está cuidando ovejas y que es manso, obediente, es obediente porque su padre le dice, vete para aquí, vete para allá, y David está haciendo a la voluntad de su padre. Ahora vemos en el versículo 20, David va para allá, ¿no? Eh, Saúl, 19, Saúl y todos ellos, los de Israel, estaban en el valle de La peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, porque era responsable, no dejó las ovejas y se fue pitando, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ya nadie se animaba a salir a pelear con Goliat. Ya estaba liándose, iba un ejército contra el otro y entonces llega David. Se ponen en orden de batalla Israel y los filisteos y llega David, deja su carga, corre al ejército, pregunta por sus hermanos y en una de todo ese lío él oye a Goliat. Oye a Goliat y reacciona como nadie más había reaccionado. Todos estaban asustados, todos estaban atemorizados, y donde ven todos un gigante, David mira y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tiene que venir el chiquito de allá de cuidar las ovejas y es el único que ve las cosas como Dios las está viendo. El filisteo este, a los ojos de Dios, no lo tenía en cuenta Dios. ¿Por qué? Porque era un incircunciso. ¿Qué quiere decir esto? La circuncisión era una marca del pacto de Dios con un pueblo. Este no pertenecía al pueblo de Dios. Este era un pagano y estaba deshonrando al pueblo de Dios, a Dios, y esto no podía seguir así. Algo le hirvió a David dentro, porque David recordaba el pacto y confiaba en que Dios cumplía su pacto. David le daba muchas vueltas a la ley.
de Dios. Él dice uno de sus salmos, ¿cuánto amo yo tu ley? Y él se acordaba, reacciona como nadie más había reaccionado. Todos estaban asustados, todos estaban atemorizados, y donde ven todos un gigante, David mira y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tiene que venir el chiquito de allá de cuidar las ovejas, y es el único que ve las cosas como Dios las está viendo. El filisteo a los ojos de Dios, no lo tenía en cuenta Dios. ¿Por qué? Porque era un incircunciso. ¿Qué quiere decir esto? La circuncisión era una marca del pacto de Dios con un pueblo. No pertenecía al pueblo de Dios. Era un pagano y estaba deshonrando al pueblo de Dios, a Dios, y esto no podía seguir así. Algo le hirvió a David dentro, porque David recordaba el pacto y confiaba en que Dios cumplía su pacto. David le daba muchas vueltas a la ley de Dios. Él dice uno de sus salmos, ¿cuánto amo yo tu ley? Y él se acordaba, amarás al Señor tu Dios, y amaba a Dios más que todas las cosas. Y cuando escucha estos insultos y ve que nadie hace nada, pues algo se le movió dentro. Ahí en el desierto, él hablaba con su amado Dios. De madrugada te buscaré, le decía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Dice, mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Ahí en el desierto, cuando estaba solo, levantaba la vista. Dice, cuando veo el cielo, las estrellas que tú formaste. David, enfrente de Dios, se situaba, entendía las cosas y por eso él podía ver otras cosas que el resto no veía. Saúl, los otros soldados, los hermanos de David, ¿en qué estaban? Pues ellos a lo mejor una vez por mes, una vez por año, no sé, se relacionaban con Dios, venían, le adoraban. Isaías 29:13, Dios dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué pasa cuando el corazón está cerca del corazón de Dios? ¿Qué pasa cuando el corazón nuestro sintoniza con el corazón de Dios? ¿Cómo cambia la realidad y cómo pasamos de este plano a otra dimensión? Seguimos viendo que en el versículo 28, otra característica del carácter de David que es muy importante, dice el versículo 28 que su hermano, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, estaba hablando con los hombres, le está diciendo, ¿qué dijo Saúl que le iba a dar al que ganaba? Pues su hija, riquezas, le iba a perdonar todos los impuestos. David no estaba yendo detrás de la recompensa. David estaba tratando de que alguien, si no es por un motivo o por otro, reaccione, porque era tentadora la recompensa. No sé, estaba tratando de animarles de alguna manera. Eliab le oye y miren cómo le trata. Dicen, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Tenías que estar allá? Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido aquí porque eres un morboso. Así le trata su propio hermano. ¿Por qué? Pues también su hermano queda en evidencia cuando viene David y habla de esta manera, porque su hermano también era alto. Cuando Samuel fue a buscar, se ve que buscaban los más altos para ponerles de rey. Y entonces, ¿cómo reacciona David? David dice, bueno, solo estaba hablando, o sea, no se metió en esta batalla, esta no era su batalla. Él no se iba a enredar con esto, él no iba a reaccionar en la carne con orgullo y ofendiéndose, porque él sabía cómo ve Dios las cosas. Él estaba en sintonía con Dios y su fuerza y valentía y confianza dependían de esto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si David se hubiera enroscado en esta discusión con su hermano? Que tenía motivos para enroscarse, porque esto no venía de esta vez que le dijo algo, esto venía de hace mucho tiempo y de que le dejaban ahí como el último orejón del tarro en toda la vida sería, ¿no? Entonces, David se sobrepuso a esto. Dice la Biblia que es más fuerte el hombre que se enseñorea de sí mismo que el que toma una ciudad.
Hemos dicho que la palabra oración incluye la acción de juzgarnos a nosotros mismos. David sabía esto. Jesús nos enseñó a orar. Dice, perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Jesús nos enseñó a confesar nuestras deudas. Y David también hacía esto. David también tuvo que pedir a Dios en un momento que lo examine y que le enseñe la maldad oculta de su propio corazón. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos enseñó Jesús, David tenía que perdonar a su hermano, a su padre, a Saúl, pues a todos. Cristo no se ofendió con los que lo maltrataron cuando murió en la cruz. Lo contrario, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa, cuando tú te ofendes, ¿quién se ofende? Porque el Cristo que vive dentro nuestro es inofendible. Cuando nos ofendemos, lo que se ofende es nuestra carne. Y esto tenemos que traerlo todos los días permanentemente a los pies del Señor y que nos examine. Porque si no estamos en esta situación de ser mansos y humildes, Dios no nos va a usar, no puede usarnos porque o somos nosotros operando según nosotros o es Él operando a través de nosotros. Y aquí pasamos a la segunda parte de la historia, que es cuando vemos que todo esto, la relación que tiene David con Dios, la oración, esas conversaciones, esos ida y vuelta con Dios, hacen que alinean a David y lo sintonizan con el propósito de Dios. Aquí va a pasar algo sobrenatural, pues porque el que está actuando es el Dios sobrenatural de los milagros. Pero Dios nos dio libre albedrío. Él desea que nosotros ejerzamos nuestro deseo en conformidad al de Él, que le obedezcamos. Y Él no interviene, o sea, las cosas no pasan si nosotros no nos ponemos a disposición. Recuerden, cuando estaba peleando Israel con los amalecitas, cuando Moisés alzaba los brazos, prevalecía el pueblo de Israel. Bajaba los brazos, dejaba de orar y entonces prevalecían los amalecitas. Tanto es así que a Moisés le ayudaban a mantener los brazos. ¿Por qué? Porque cuando estamos alineados con Dios y su propósito, la tierra, esto suena raro, pero es así, la tierra gobierna al cielo. La iglesia, lo que ata en la tierra es atado en el cielo, lo que desata en la tierra es desatado en el cielo. Entonces, leemos en el versículo 39, dice así que ciñó David su espada sobre sus vestidos. Bueno, esta era la armadura de Saúl. Pasó de la armadura de Saúl porque no podía, era muy grande. Dice, tomó su cayado de pastor y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, dice, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Goliat pensó que se estaban burlando de él. Y dice, le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo el David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos.
David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta es la voluntad de David. Su nombre ese día iba a ser santificado. Toda la tierra lo vería. Y probablemente nunca nadie le haya hablado tanto y tan mal a Goliat, porque Goliat se lo hubiera cargado antes, pero Goliat tuvo que escuchar todo esto. Sin embargo, él avanzaba tranquilo. Ahora, el que sí, miren la acción de David. Cuando David ya sabía lo que tenía que hacer, Dios le había dado la confirmación, dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió la mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Varias cosas notorias. Según la física, alguien que recibe un impacto cae para atrás, pero Goliat cayó para adelante. Igual que Dagón en el capítulo 5, el dios de los filisteos, enfrente del arca de David, el dios cayó hacia adelante. Cayó postrado y rendido delante del Dios de los ejércitos, porque su nombre tiene que ser santificado. Esto es lo que pasa cuando la tierra, cuando la iglesia está sintonizada con Dios. Somos eficaces y somos poderosos. Y toda la tierra sabe que hay un Dios que gobierna. Miren, en el Salmo 23, David dijo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿A qué se refería David? Iba con esa confianza. ¿De dónde había sacado esa confianza? Al punto de decir, aunque todo parezca estar en contra, Señor, tú me vas a servir un banquete, nos vamos a quedar satisfechos, tú y yo también. Esa era la confianza de David. Dios no puede hacer si nosotros no queremos. Esto es lo que nos enseña esta historia, alinearnos con el corazón de Él, porque Dios se niega a usar su propia voluntad para dominar al hombre. Dios está en el cielo, pero sus movimientos sobre la tierra deben ser decididos por la voluntad de los que están en la tierra. Y esto es lo que debemos siempre buscar, saber qué es lo que Dios quiere. Dios no obrará si no cooperamos. Y esto sucede cuando vivimos una vida de oración. Cuando vivimos una vida de oración es cuando realmente nos enteramos de qué es lo que quiere Dios. ¿Cuál era el secreto de David? ¿Cómo tenía entendimiento de estas cosas? Si estamos diciendo y hablando mucho de la oración, pero si le preguntáramos a David, David, ¿cómo lo hacías? Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David respondería, el secreto está en lo secreto, porque Dios ama conversar con nosotros, encontrarnos en lo secreto. David escribe en el Salmo 27, mi corazón ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón ha respondido, aquí vengo, Señor. En otra versión dice, buscad mi rostro. Y esta es una invitación que escuchaba David de parte de Dios y que nosotros también escuchamos de parte de Dios. Y cuando buscamos su rostro ahí, como dice, tú amas la verdad en lo íntimo, estamos ahí y estamos viendo a Dios y estamos viendo lo que Él es. Nosotros salimos transformados. ¿Cómo es que David tenía este carácter que mostraba el carácter de Cristo? ¿Cómo podemos hacer nosotros también para transformarnos ahí, a su imagen? Pues mirándole a Él. Si tú quieres ver la gloria de Dios y ser transformado, dice 2 Corintios 4, versículo 6, que la gloria de Dios está en el rostro de Jesucristo. Acércate, mírale ahí en intimidad. La segunda parte del versículo dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser experto en asuntos terrenales y celestiales?
donde más vas a aprender es a los pies de Cristo. Él es la sabiduría. Dice Proverbios 1:7 que el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. David fue el rey más influyente de la historia de Israel, porque esto estaba hecho un desastre cuando él llegó. Fue el presidente de la nación más poderosa del momento. El poderío militar y la expansión del reino que consiguieron en la época de David fue como nunca antes. Fue un militar y estratega exitoso. Excelente manejo de las finanzas del país. Era un líder por el que muchos estaban dispuestos a dar su vida. Un músico trascendente, porque estas canciones que cantamos tienen 3000 años. Y hasta hoy aprendemos las historias de las historias de David. Él unificó las tribus de Israel. Era un excelente arquitecto, porque dejó hechos los planos para el templo. Y también logró juntar todos los materiales necesarios. Pero más allá de todo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde estudió? ¿A qué universidad fue? ¿Dónde adquirió tantas habilidades? No eran solo mentales, eran físicas también. Dios lo estuvo preparando en soledad. Ahí, en el desierto muchas veces, porque muchas veces nos encontramos en el desierto. Y en los desiertos Dios nos habla, nos transforma y nos tiene ahí un rato largo hasta que viene un cambio, ¿no? El Espíritu nos enseña la intimidad con Dios. Ahí, cuando no te mira nadie, cuando solo Dios te ve, como decían nuestros hermanos, pues yo cuando me voy a dormir o incluso cuando estoy caminando, o incluso cuando estoy conduciendo, o mucho mejor aún, cuando apartas un tiempo y te dedicas a conocer a Dios. Una cosa es necesaria, le dijo Jesús cuando estaban ahí discutiendo, Marta, María. Dice, María eligió la mejor parte, ahí, a los pies de Jesús. En el secreto Dios se revela, en el secreto lo conoces, y cuando más lo conozcas, más lo amarás. En el secreto aprenderás a amar lo que Dios ama y ver las cosas como Él las ve. En el secreto sabrás lo que es el éxito, pero el éxito según Dios, el éxito en tu vida según Él. Y ahí es donde pasas a ser parte de la historia de Dios, una pieza en el puzzle, muy importante, un participante en la extensión de su reino, en llevar a cabo su propósito eterno. Allí donde Dios te ha puesto, serás influyente y dejarás un legado que perdurará por la eternidad. Dios te va a dar una corona. Si tú eres humilde, Él te dará una corona. Porque ¿qué hacemos después con nuestras coronas? Las volvemos a poner a sus pies y Él nos la vuelve a dar. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos reconociendo que no somos nosotros, no es nuestra obra, es Él. En el secreto sabrás, conocerás a Dios. Y el secreto es orar, ahí orando. Y me gustó esta imagen, esta comparación de lo que pasa entre la capacidad, cómo compara este autor que leí, que ya no me acuerdo quién es, compara un tanque de agua con mucha presión. Claro, esta es la capacidad de Dios, imagínense, ¿no? ¿Y cómo puede actuar Él? Pues depende del calibre del tubo, del caño por donde fluya el agua. Si nosotros ponemos un tubito finito, pues fluirá poquito. La capacidad de nuestra, la verdad que limita la capacidad de Dios. Si nosotros ensanchamos, si nosotros nos amoldamos a Él, pues Dios puede actuar mucho más poderosamente. ¿Y qué pasa si cerramos el grifo? Pues no pasa nada. Lo único que pasa es que va aumentando la presión. Cuando nos sentimos muy presionados y las cosas se nos vienen en contra y vemos el mundo que va mal, no tenemos que desesperarnos ni tenemos, o sea, yo cuando hablo todo esto me lo estoy diciendo primero a mí. Lo que tenemos que hacer es abrir el grifo, dejar que fluya Dios a través de nosotros, dejar que fluya el poder de Dios
Y la medida en que actúe la iglesia, la medida de la capacidad de la iglesia será la medida de la capacidad de Dios, porque nosotros somos sus manos y somos sus obreros aquí. El reino de Dios, Jesús dice, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo va a venir su reino? Esta es la voluntad de Dios, la sabemos. ¿Cómo sintonizamos? O sea, sintonizamos con el corazón de Él. ¿Y cuál es el propósito de Él? Tiene trabajo para nosotros, tiene una misión. ¿Cómo sabemos cuál es su misión? Extender su reino, ir y hacer discípulos. Este es nuestro trabajo. David sabía lo que tenía que hacer en esa época de la historia. ¿Entendemos nosotros en esta época de la historia qué es lo que tenemos que hacer? Pídele al Señor que te lo muestre. Pidamos al Señor que nos dé entendimiento de esta época, de cuál es nuestro rol. Tengamos en cuenta estas lecciones de la vida de David. Concluyendo un poquito, la vida de este joven afectó una nación entera, de este joven pastorcito de Belén. Afectó una nación entera. ¿Cómo estamos nosotros afectando los lugares donde el Señor nos puso? ¿Qué movimientos entiendes que Dios quiere realizar en tu entorno, en la iglesia, en tu nación? Otra invitación, reflexionemos con sinceridad dónde está nuestro corazón, si realmente está sintonizado con el de Dios, si nuestro corazón arde por Él, arde por sus cosas y arde por su misión. Y ¿eres consciente de lo que sucede cuando descubrimos lo que Dios quiere y nos ponemos a su disposición? La clave es la oración. Nuestra actitud desata o paraliza a Dios. Los próximos movimientos en la tierra no serán frutos de estrategias humanas ni de productividad, sino que vendrán de una generación que vuelva a su primer amor. Nada puede ocupar el lugar de vidas rendidas a Dios. No son nuestros recursos, son nuestras oraciones. No es la armadura que llevemos. La armadura que le sirvió a otros, que le servía a Saúl, no le sirvió a David. David iba en el nombre del Señor de los ejércitos. En tiempos de oración no solo nos presentamos con listas de peticiones, que esto es muy válido. El Señor nos anima a acercarnos a Él pidiendo por nuestras necesidades. Pero también puedes enfocarte en un atributo de Dios y profundizar en Él. Se lo dices, Señor, ¿eres bueno? ¡Qué bueno eres! Buscas versículos, meditas, piensas en cómo el Señor ha sido bueno contigo. Cantas, te amo Dios, ¿no? Cantas y todo esto hace una relación entre tú y el Señor. Y ahí estás, expresas en su presencia todo lo que te pasa, todo lo que sientes. Y le pides que te enseñe a ser como Él. Si tienes que llorar, pues lloras. Si te tienes que arrepentir, te arrepientes. Si quieres conocerles, pues le pides que te muestre. También puedes hablar con Él de lo que has aprendido. Y también puedes, por supuesto, hacerle preguntas. El Señor responde. Te enseña una palabra, te envía un hermano, te cambia una situación en la vida. Tenemos que aprender a escuchar las respuestas en nuestro espíritu. Y así tendremos dirección. Para terminar, esta es la propuesta que tiene el Señor para hoy. Los que ya estamos en un camino con Él, Él siempre nos da oportunidad de sintonizar. Nos movemos para acá, cambiamos de frecuencia, vuelve. Este es el desafío de hoy. Pero si tú no lo conoces, hay un detalle acá en la historia, detalle. Dice en primera de Samuel 17:54, dice que David, voy a ir un poquito antes. David venció al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él,
y sacándola de su vaina lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David cortó la cabeza al filisteo con su propia espada. Le habrá costado un montón sacar esa espada, habrá sido enorme. Pero la cogió, le cortó la cabeza. Más adelante, versículo 54, dice que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Esto es un tiempo después. David, como recordatorio de aquella victoria, o más probablemente como un acto de adoración, coge el trofeo que Dios le dio, la cabeza de Goliat, y la lleva a Jerusalén. Esta ciudad todavía no pertenecía a los israelitas, más tarde llegó a ser. Esta ciudad es especial para Dios. Dios tiene un propósito con Jerusalén. Es una ciudad que representa una conexión entre el cielo y la tierra, y allí pasaron muchas cosas. Allí estaba el templo con el arca, con la presencia del Señor. Pero allí, en Jerusalén, 1000 años más tarde, pasó algo que nos afectó para siempre. Algo que es que Dios, hecho carne, también derrota a nuestro peor enemigo con su propia arma. Oh muerte, yo seré tu muerte, había profetizado en Oseas 13:14. Y Jesús murió en la cruz para derrotar de una vez y para siempre a la muerte. Y en esa cruz clavó el acta, el documento, con todos los cargos que había en contra nuestro, y los eliminó del archivo del juez que un día volverá a juzgar la tierra. Si todavía no conoces a Dios, pero algo te está resonando dentro, algo se está moviendo, hoy es el día en que puedes profundizar, buscar y acercarte. Este es el día. La Biblia dice que si crees en Jesús, si crees que Él derrotó a la muerte para darte vida eterna, que Él murió ocupando tu lugar, la Biblia dice que tú serás salvo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Mi amor.